La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Chambas, chapagos, quechuas, aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Chambas, chapagos, quechuas, aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo. Muy buenos días, señoras y señores, oyentes, amigos en todo el país, a nuestros gentiles oyentes en las diferentes provincias de Bolivia. Sabemos que nos escuchan en La Paz, tenemos gran audiencia en el departamento de Oruro, en Potosí, no quiero olvidarme de todas las emisoras que están, además de Radio Cultura. En el norte de Potosí tenemos también varias emisoras, en el departamento de Cochabamba, además de las radios que estamos en el Cono Sur, en la misma ciudad, acá en el trópico de Cochabamba, en la zona andina, Ayopaya, Tacopaya, Morochata, Cocapata, todos los lugares donde nos vienen sintonizando, y claro, a nuestros hermanos del departamento de Santa Cruz, Beni y Pando. Y desde luego que quiero saludar también a nuestros hermanos de Argentina, plena sintonía en Argentina. Nos han reclamado también desde Brasil y nos dijeron, tienen que también mandar saludos a Brasil, donde tenemos gran audiencia, incluso emisora, que están bajando nuestra señal, al igual que en otras partes del mundo. Hoy es el programa que da lugar a las palabras de nuestro hermano, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Para nosotros un gran líder acá en la región del trópico de Cochabamba, todavía es nuestro hermano, presidente de las 6 federaciones, en fin. Vamos a dar la más cordial bienvenida, como todos los fines de semana en domingo, al hermano Evo Morales Ayma. Hermano presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo una vez más en la programación. Bueno, muchas gracias, Ramiro, un saludo a todos y a todos de nuestra emisora Kawasachuncoca, como también saludo a todos los medios que entran en cadena para poder conversar, para poder comentar, para poder reflexionar de los distintos temas que conciernen a nuestra querida Bolivia. A los amados oyentes, como usted decía, no solamente en Bolivia, sino en Argentina, Brasil. Tengo información que hace el seguimiento en Estados Unidos, en Europa. Saludo a todas y a todos, domingo a domingo, comentando y informando a nuestra querida Bolivia, siempre pensando en el bienestar del pueblo boliviano. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero convencidos que unidos, organizados, a veces movilizados, seguiremos adelante, porque el pueblo tiene un proyecto de la liberación. El pueblo tiene un programa del pueblo que también permite liberación económica, financiera, y esa es la experiencia que tiene nuestro movimiento, como es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. En efecto, hermano Evo Morales, y quiero hacer un pequeño paréntesis recordando dos compañeras que nos llaman permanentemente de Uyuni, nos dicen, por favor, no los va a hacer llegar el saludo al hermano Evo, por favor, no se olvide este fin de semana, desde Uyuni, donde siempre nos escuchan, igual que una compañera en la ciudad de Cochabamba y zona sur, tenemos mucha audiencia. Hermano presidente, estamos aquí para escucharlo a usted, como todos los fines de semana,
seguramente todos estamos atentos a algunas informaciones y reflexiones que habitualmente tenemos. En su cuenta de Twitter recordaba los 35 años de aquellas célebres y tristemente célebres frases que decía en aquella oportunidad, en el año de 1985, Bolivia se nos muere. Recordamos el 21060, hermano presidente, al inicio de nuestro programa. Sí, el año 1985 hubo elecciones nacionales y recordarles que era mi primer voto, el sindicato de San Francisco, bajo kilómetro 21. Y me acuerdo perfectamente, había un frente llamado Frente Pueblo Unido, espero no equivocarme, y muchos comentaban votar por MNR o ADN, muy poco de MNR. No teníamos todavía una información de los acontecimientos políticos, ideológicos, programáticos de Bolivia. Pero sentí que entre ADN y el MNR era lo mismo. Porque lamentablemente hay que reconocer que los trabajadores mineros protestando contra la UDP. Y creo que ha sido el único voto de Evo por el Frente Pueblo Unido en el centro de sufragio. ¿Y por qué esta elección, una elección anticipada, acortando el mandato de Hernán Siles Suazo, UDP? ¿Quiénes estaban en UDP gobernando? El MNRI, el Partido Comunista de Bolivia y el MIR. Recordar, el MIR nació como guerrilleros contra Banzer. Fue una alianza que permitió ganar el 80 al MNRI, golpe de Estado, 82 se instala el Congreso del 80, ¿no? Y eso dura hasta el 85. Pero ahí me acuerdo, jovenzuelo, que hubo un problema económico serio por el tema del estaño, porque Bolivia de entonces vivía del estaño. ¿Y qué decían en Estados Unidos? Estados Unidos va a sacar al mercado internacional sus reservas de estaño. Con ese anuncio de Estados Unidos, se desploma el precio del estaño boliviano. Pobre conejo sin dinero. Porque además Siles Suazo la decían conejo, apodo conejo. Yo no sé por qué será eso, ¿no? Pero sin dinero y por supuesto hubo problemas económicos serios. Los que recibieron a Hernán Siles Suazo, mineros al hombro, impresionante la llegada, y después también ya con paros, bloqueos, despediendo a Hernán Siles Suazo. Creo que ha sido falta de cierta conciencia política, ideológica. Ahí vienen las elecciones, y en las elecciones se presentan varios partidos, pero ni el MNR ni el ADN gana con más del 40%, menos del 30%. ADN un poquito más que el MNR. ADN gana en las ciudades y en algunos centros mineros, y el MNR gana en el campo. Ambos de la derecha. Ambos gobernaron con golpe de Estado de 1971. Ambos gestaron el golpe de 1979 con Natuch Huich. Un dirigente conocido, Guillermo Bedregal, era canciller de Natuch Huich por 2 semanas. En el golpe de Todos Santos,
Entonces, ahí ambos también se juntan. La democracia, dentro de la democracia pactada, que era el pacto por la democracia. El primero, que ha sido Banzer, que llevan algunos porcentajes a la manera de Víctor Paz Estenssoro y le hace presidente en el Congreso. Recordar a las nuevas generaciones. En los 20 años del neoliberalismo, 85 hasta el 2005, el pueblo votaba, pero nunca elegía presidente. Como nunca ganaba con más del 50%, pues dentro de la democracia pactada es el Congreso, es decir, senadores, diputados, diputadas, senadoras son los que elegían al presidente. Esa es la democracia pactada. Que el pueblo no elegía al presidente, solamente asambleístas, ahora llamados asambleístas. Bueno, se instala. Y como el día de ayer, ¿no? En agosto, emite el decreto supremo 21060. Y de acuerdo a la información que tenía, aunque no confirmada, hubo especie de una votación en el gabinete. Unos lo querían, otros querían. Pero ¿quién proyectó este 21060? Un norteamericano, no me acuerdo el nombre, Sánchez, no algo, un nombre, pero un norteamericano. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con ese señor en Vaticano hace 2 o 3 años atrás, a invitación del hermano Papa Francisco para debatir el tema económico. Se me acercaba y reconocía. Yo le decía, usted no sé cuánta deuda tiene con Bolivia, porque con las políticas de libre importación, con el neoliberalismo, ha perjudicado a mi carrera Bolivia. Él decía, le conocía que él ha hecho el proyecto, el 21060, era parar la inflación, así justificaba. Revisen los datos, seguramente va a podernos encontrar el nombre de este señor norteamericano. Y el 21060... Después era libre mercado, libre importación, libre exportación. Ahí empieza este modelo, ¿no? Conocido como, que solamente el Estado regula. El Estado no invierte. El Estado, por tanto, no genera divisas. Es la profunda diferencia cuando en nuestra gestión hay presencia del Estado en tema de inversión. Cuando empecé este modelo económico, recordemos la marcha por la vida de los mineros. Una marcha impresionante. Yo todavía en el Chaco tenía muchas ganas de participar, pero por razones económicas, razones de trabajo, solo hacía seguimiento por los medios de comunicación, especialmente radial, y sospechosamente, para que las nuevas generaciones puedan revisar la historia, los que dijeron, algunos trabajadores mineros, el mal menor, porque han influido dentro de la clase popular, dentro de los movimientos sociales, el mal menor era el minero frente a avance. Esos mismos dirigentes en la marcha minera retroceden. Y se acaba la marcha por la vida de los mineros, empieza el cierre de las minas. Por lo menos mi experiencia vivida, antes del 21060 yo era más arrocero que cocalero. Con el 21060 ingresa arroz de Brasil, que era más barato que nuestro arroz, por tanto era importante, bueno, así, vender coca, comprarse arroz que producir arroz. Y así muchos deben recordar. Cierre de minas, privatización de servicios básicos que se inicia, los recursos naturales, todo es privado menos Estado.
Los privados pedían mercado, mercado y no Estado, Estado, Estado. Ese es para debatir profundamente ese modelo económico que hemos impuesto. Pero nos preguntamos después, ¿no? ¿Cómo con el voto del pueblo boliviano cierran las minas? ¿Cómo con el voto del pueblo boliviano privatizan nuestros recursos naturales? Su pretexto que Bolivia se muere. Y están grabados en los distintos medios de comunicación, decía, Bolivia se muere. ¿No? Para que los bolivianos no se muevan hay que privatizarlas. Eso más bien era matarlas a Bolivia, entregando nuestros recursos naturales a las transnacionales. Y ahí empieza ese modelo, después de que compañeros mineros han sido, no sé si es derrotados. Creo que por menos había como 30.000 mineros estatales, con despido. Me acuerdo cuando llegamos, habían como 300, 400 mineros estatales que encontraban algunos campamentos abandonados. Al sector combativo, yo diría con el 21 sobre 60, y por las imposiciones extranjeras los han totalmente debilitado. Porque me acuerdo de jovenzuelo, un poco me gustaba escuchar los distintos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hay golpe de Estado, la Twitch, también García Pérez, ¿qué decían los medios de comunicación? Lo primero entran los militares, los centros mineros para tomar la radio, para acallar la radio minera y que no haya resistencia al golpe de Estado. La misma radio comentaba, tomaba la radio, pero la radio seguía transmitiendo. Entonces, ¿cómo operarían los dirigentes, trabajadores de las radios mineras? La radio dentro del socavón seguía transmitiendo. Y los militares no podían entrar dentro del socavón, era más riesgoso para ellos, ¿no? Esa es una larga historia. Escuchaba también, por ejemplo, el golpe de García Mesa por Caracoles. Comentaba que es el último sector que resistió al golpe de García Mesa. Y avionetas, ametrallando. Y cuando ya de presidente llegué a 600 mineros, me decían antes el helicóptero solo llegaba para detener a los dirigentes. Y ahora llega el helicóptero para entregar obras, para aprobar obras en toda la zona de Caracoles. Entonces, empieza ese modelo económico, mineros debilitados, el pueblo confundido. Inicialmente dice van a implementar políticas de capitalización. Yo no entendía, a ver, en qué consistía el tema de capitalización, para el que sonaba bien. Por supuesto, suena bien a ver cómo capitalizar Bolivia. Cuando era privatización, era ninguna capitalización. Más bien para mí era la descapitalización de nuestras empresas públicas. Me encantaba jugar, usted sabe muy bien, me encanta el deporte. Casualmente en Cochabamba, en una zona, estaba jugando raqueta un domingo. Veo otros jóvenes también jugando raqueta y nos desafiamos, jugamos partidos de raqueta. Termina y los compañeros habían sido compañeros que trabajaban en ENDE. Y me explicaban, ustedes, debe ser 96, 97, perdón, 86, 87, puedo equivocarme en la fecha, en el año, y me dicen, Evo, tú no solamente defender la coca, tienes que defender ENDE. ¿Por qué le digo? Están privatizando ENDE, sobre pretexto de capitalización. Le pregunto, ¿por qué? ¿Cómo están privatizando?
ENDE es una empresa no deficitaria, genera divisas para el Estado, da plata, a eso están privatizando. Pero yo escuché decir que se va a capitalizar las empresas que están en déficit económico. No. Las empresas deficitarias del Estado se cierran. Las empresas del Estado que generan divisas para el Estado, ahí, su pretexto de capitalización, están privatizando. Claro, los ingenieros patriotas, para defender su empresa, su fuente de trabajo, para que siga creciendo el sector energético, pues preocupados, seguramente de impotencia, no saben qué hacer y me informan para que también el movimiento campesino del trópico de Cochabamba pueda asumir esta defensa. Hasta ahí tal vez todavía hemos estado con reivindicaciones regionales, reivindicaciones sectoriales, pero a partir de ese momento, con esta clase de conversaciones, las ciudades, jóvenes, empresarios, inclusive, empecé a entender que era defender la patria, que era defender las empresas públicas. 21/060 hizo mucho daño. Ustedes saben muy bien las privatizaciones. Y nuevamente, compañero Ramiro, podemos recordar, a ver, aquí tengo la mano, para las nuevas generaciones, felizmente diría, gracias a las distintas conversaciones que estamos teniendo con motivo de campaña, está socializándose, informándose de ese decreto supremo 4272. Recomiendo, Ramiro, recomiendo a los medios de comunicación que están en cadena, si es posible, punto por punto, explicar este 21/060 del 2020. El decreto supremo es 4272. Es lo mismo, quién sabe, peor. El 21/060. Por ejemplo, acá, en el segundo artículo habla un decreto supremo en un marco de disciplina fiscal y ajustes administrativos. Hablé con Lucho, con algunos economistas para no equivocarme. ¿Qué es disciplina fiscal? Entre la disciplina fiscal y ajustes administrativos en el sector público es la receta del Fondo Monetario Internacional. Recaudar impuestos solamente para pagar a los funcionarios, ¿no? Y el Estado no invierte nada. Además de eso, con ajuste estructural, ¿qué quiere decir? Estado mínimo, chiquito, responsable, como siempre. Es el privado que va a generar trabajo, el privado es el que garantiza el desarrollo económico. Privado trabaja para el privado, todos somos privados, tenemos propiedad privada. En nuestra propiedad trabajamos para nosotros mismos, para la familia. Por supuesto, aportará impuestos. Pero las utilidades que da en cada familia es un derecho constitucional. Y cuando el Estado invierte, cuando el Estado genera divisas, esas utilidades es para el pueblo. Esa es la profunda diferencia que tenemos con los neoliberales o con los privatizadores. Entonces, ahora está vigente la receta del Fondo Monetario Internacional netamente con políticas de privatización. Y recordarle, a ver, compañero, para refrescar la memoria, ¿qué dice este decreto supremo sobre las empresas públicas? Artículo 84. Además de eso, yo recordaba, este decreto supremo tiene 102 artículos, no me acuerdo, a ver si puede entrar en internet. ¿Cuántos artículos tenía 21/060?
Creo que este es mucho más grande que el 21 sobre los 60. 10, 15 artículos transitorios relacionado a las empresas públicas. 170. Textualmente dice: las empresas públicas cuyo patrimonio pertenece en un 100% al nivel central del Estado deben presentar un plan de factibilidad de corto plazo que exponga información suficiente para determinar la sostenibilidad de la empresa pública. Y lo peor, en el párrafo 3 del mismo artículo dice: el plan de factibilidad de corto plazo deberá considerar como supuesto la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Evitar la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Si no hay inversión para las empresas públicas, menos para ampliar el aparato productivo. Aquí un paréntesis. En tantas negociaciones que teníamos con los miembros de la Central Obrera Boliviana y otros sectores no afiliados a la Central Obrera Boliviana, en los primeros años de nuestra revolución democrática cultural, nos pedían recuperar el aparato productivo. ¿Qué significaba? Nacionalizar o estatizar las empresas que eran del Estado, por tanto del pueblo. Recuperamos, ampliamos, y algunos compañeros dirigentes seguían con recuperar el aparato productivo. Yo les decía: ya hemos recuperado, lo que hay que trabajar ahora es ampliar el aparato productivo, y eso es con la industrialización. Después de nacionalizar, industrializar. Hemos hecho algunos y estamos ejecutando en muchos. Entonces aquí, para la reflexión de todos y todos, con este decreto supremo, las empresas públicas se cierran o se privatizan. Por ejemplo, a ver, un centro minero, por decir, Colquiri, estatal, 100% estatal. Si está en quiebra, el Estado no puede poner ni un peso, ni un dólar. Por tanto, se cierra. Por decir, a ver, una empresa EVA, ya está paralizado en Pando. Y los compañeros sabreros, pandinos, venían, saben exactamente. Cuando teníamos EVA, era como en mapa, ¿no? El precio de la castaña, pues hacía subir, mediaba entre el privado, ¿no? Que siempre medio usurero, ¿verdad? Y ahora se cierran para que baje la castaña y los privados compran casi sin ningún costo. Por supuesto, cuando ganemos las elecciones vamos a rehabilitar, vamos a reactivar a EVA. EVA es Empresa Boliviana de Almendras. No estoy pensando mal en algunos compañeros. Una industria de almendra en el departamento de Pando. Entonces, de acuerdo del decreto supremo, no hay inversión ni para las empresas que tenemos, menos para ampliar el aparato productivo. Y en este nuevo 21 son los 60, artículo 79, sobre la inversión privada. Y lo más grave, esta es privatización, 100% privatización. El Estado promoverá la inversión privada en proyectos de desarrollo económico social a través de los siguientes mecanismos. Inciso A, concesiones. B, alianzas estratégicas. 80. En el marco de la Constitución política y demás normas vigentes, el Estado, escuche bien, hermanas y hermanos, el Estado podrá otorgar al sector privado la construcción, administración, mantenimiento u operación de una obra, bien o servicio, ni aquellos sectores
que puedan ser concesionadas. Otorgar en concesión al sector privado la administración. ¿Qué son bien o bienes? Son todas nuestras industrias, todas las fábricas. ¿Qué son los servicios? Salud, educación, agua, energía y telecomunicación en Entel. Otros lo van a privatizar, así como antes privatizaron. Y de verdad, repito, hermano Ramiro, que estoy repitiendo esto, que tal vez para algunos compañeros no escucharon y ahora ya están reaccionando felizmente. Saludo a candidatas, candidatos, a dirigentes, algunos medios, pequeños medios de comunicación responsables, no del Estado, no de los entes sociales privados. Mi respeto, mi admiración, me comentaron, me pidieron inclusive dónde pueden encontrar este decreto supremo en la Gaceta Oficial. Han conseguido comentando. Hay patriotas que defienden los intereses del pueblo boliviano. Comentando, ayudando, socializando para que el pueblo entienda. Es gravísimo. Hemos vuelto en corto tiempo al modelo del capitalismo que su base es el neoliberalismo, ¿no? Y con las privatizaciones. Más bien debe estar profundizándose las nacionalizaciones o las estatizaciones para el bien de todo el pueblo boliviano. Yo estoy seguro donde se informan, ¿no? Estaba en muchas conversaciones vía Zoom o esta clase de conversaciones. Hay que aprender. Aprovecho de esa oportunidad para convocar a compañeros del Trópico de Cochabamba, Ramiro, alcaldes, tienen que ayudar, trabajadores de alcaldías. Las próximas reuniones quiero que sea mediante el Zoom. Ayer, que era último sábado del mes, tuve la oportunidad de comunicarme con mis compañeros, con la federación que me enseñó, que me cuidó, que me defendió, que luchamos juntos, empezando del Trópico de Cochabamba, después de las 6 federaciones, conversamos mediante el Zoom, interesante, una pequeña, breve información. Después la evaluación, la decisión le corresponde a la federación, como también a las 6 federaciones. Entonces, estas reflexiones, estas informaciones es tan importante, especialmente para las nuevas generaciones. Una cosa he vivido, casi a los 14 años, sin muchos problemas, aunque siempre hubo problemas, pero no tanto por problemas de hoy, ¿no? No problemas actuales. Y que el pueblo recuerda, ¿no? Cómo eran antes. Cómo han impuesto las leyes. Es otro recuerdo que tengo. Cómo, con militarización, el pueblo se levantaba. Siempre ha habido el poder del pueblo, pero era el poder social, poder comunal, poder sindical. No era pero poder electoral, no era un poder político, sino solo orgánico. Cuando el pueblo arrincona al Estado, estado de sitio, confinados, detenidos, encarcelados, procesados los dirigentes. Ahí termina. Ahí terminaba. ¿Y cómo firmaban los decretos o contratos de privatización? En un hotel, cercado primera anilla por los policías, segunda anilla por los militares, para que el pueblo no se levante y no intervenga la firma de contratos o la promulgación de decretos. ¿Y cómo hacíamos nosotros? Los decretos se firmaban en sedes sindicales con el pueblo. Contratos en lugares, ¿no?, donde hay que seguir con algunos contratos en bien del pueblo boliviano. Esa es nuestra profunda diferencia que tuvimos en nuestra gestión.
el compañero Ramiro, es importante reflexionar, recordar. Para eso tenemos este medio de comunicación, ¿no?, al servicio del pueblo boliviano. Así es. Mientras hablaba y preguntaba sobre los artículos, hermano presidente, son 170 los artículos del 21060. Y en uno de los artículos que me llama la atención, revisando muy rápidamente, también, por ejemplo, en el artículo 61 dice: queda terminantemente prohibido hasta el 31 de diciembre del 85 todo aumento en las remuneraciones de las entidades del sector público en cualquier forma de denominación de trabajo. Es decir, como de entradita este decreto supremo suprimía muchos elementos en favor de los trabajadores, es decir, no estaba pensado para nada, ¿no?, en los trabajadores, mucho menos en el pueblo de Bolivia, como tuvo sus efectos, como usted nos ha contado, hermano presidente. Pero lo más importante, como usted decía, y ahí viene la consulta, hermano presidente, es que a partir de este decreto es un inicio, es como la semilla que comienza a dar frutos en lo que respecta a la capitalización. Es decir, es un inicio para finalmente, después de varios otros gobiernos que son de la misma línea además, MNR, ADN, MIR, concluye con Gonzalo Sánchez de Lozada, terminando de capitalizar casi todas las empresas estatales, si no son todas, y con precios totalmente irrisorios, ¿no? Precios que van ni siquiera de la mitad a la tercera parte de lo que realmente valía. Y escuchándolo uno se pone a pensar, me imagino que nuestros oyentes también, decir, en este momento pareciera que está pasando lo mismo, ¿no? Nuestras empresas están sumamente con muy poca economía de lo que era antes, por ejemplo, Boliviana de Aviación. Nos hablan de que algunas empresas como Entel, por ejemplo, ya no tienen el suficiente recurso, venden a algunos bonos que se tienen. Es decir, una situación muy complicada, hermano presidente. Cuando usted ha llegado al gobierno, teníamos una Bolivia con muchísimas empresas, otras desaparecidas y otras supuestamente capitalizadas, que en realidad eran privadas, ¿verdad? Sí, algo tenemos que cambiar de noche chip. No es capitalización, es privatización. Falsamente nos hicieron creer que era capitalización, ¿no? Solo pongo un ejemplo. YPFB. Casi 20 años de privatización de YPFB. ¿Cuánto es la renta petrolera? 3.000 millones de dólares. En nuestra gestión, 13 años. Mi informe del año pasado, al 22 de enero del 2019, Día del Estado Plurinacional. Renta petrolera, 38.000 millones de dólares. Antes son 3.000 millones de dólares y nuestra gestión 38.000 millones de dólares. Ahora nos preguntamos, en tantos años, ¿dónde se ha ido esa plata? Por eso no es ninguna capitalización, es privatización. Segundo, otro dato importante, yo siempre menciono, en 180 años, ¿por qué digo 180 años? Fundación de la República, 1825, al 2005 son 180 años. ¿Con cuánto del PIB, Producto Interno Bruto, nos dejaron? 9.500 millones de dólares. Estoy aumentando, era 9.400, 9.300, estoy redondeando. 9.500 millones de dólares del PIB. El año pasado, nuevamente quiero decir, con motivo del aniversario del Estado Plurinacional, 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Y estos resultados económicos es la lucha del pueblo, es la unidad del pueblo, no es regalo de Evo Morales, es el voto del pueblo. La
las políticas, los planes, los proyectos, ¿de dónde vienen? Del pueblo. Una de esas políticas económicas es justamente las nacionalizaciones. Pero para nacionalizar hay que ganar las elecciones, porque con poder sindical, poder comunal no se puede nacionalizar. Ahí viene nuestro instrumento político, nuestro movimiento político. El MAS-PCP no es un partido, es un movimiento político, a la cabeza de los movimientos sociales. Eso también es algo no solo histórico, sino único en el mundo, ¿no? Sería otro tema para debatir. Pero en este momento, ¿qué es lo que hay que reflexionar? Los que gobernaron los 20 años del neoliberalismo, 85 al 2005, los mismos están gobernando. Los mismos del golpe de Estado de la década 60, 70, 71, 78, 80, están en gobierno los golpistas. De aquellos tiempos habrá golpistas de hoy. Y los 20 años no se juntaban, se turnaban gobernando entre el MIR, MNR y ADN. El MNR del 85 ha sido presidente Víctor Paz Estenssoro gracias a la ADN. El 89 Jaime Paz Zamora ha sido presidente gracias al ADN también, ¿no? MIR. Están ocupando tercer lugar en las elecciones nacionales, ¿no? No, ni siquiera tenía que ser ocupar el segundo lugar, sino ocupar el tercer lugar y eres presidente. Por eso repito nuevamente, el pueblo no elegía presidente, sino es el Congreso. El pueblo solo votaba. Después, Gonzalo Sáenz Lozada con ADN otra vez, y Banzer, ya con MNR, el 97. Entre este tiempo, el MIR y MNR no se juntaban, pero en 2002, embajador Manuel Rocha de Estados Unidos junta, yo diría a dos, no sé si son delincuentes, por una parte Sánchez Berzaín y Oscar Eid. Oscar Eid, el operador político del MIR, condenado por narcotráfico, encarcelado, y solamente para conseguir su visa de Estados Unidos hacen acuerdo, ¿no? Para Muy bien, vamos a retomar en breve el contacto. Estamos conversando con el hermano Evo Morales Ayma en el programa habitual que todos los días domingos tenemos. Vamos a retomar el programa enseguida. Tenemos alguna dificultad con el internet y en este momento estamos hablando, haciendo referencia a los 35 años del Decreto Supremo 21060, cuando quien fuera entonces presidente, Víctor Paz Estenssoro, hablaba de ese tema. Vamos con usted nuevamente, hermano presidente. Adelante, por favor, lo escuchamos. Usted me está bloqueando, Ramiro, por favor. No. Creo que el internet... Yo decía, lo estaba explicando, los que hicieron golpe de Estado en la década 60, 70, 80, los que gobernaron los 20 años del neoliberalismo, los mismos en este momento están gobernando con golpe de Estado. A la cabeza de los adanistas, ahora se llaman Verde, Juntos, bueno. ¿Y quién está en el MNR? Víctor Hugo Cárdenas, que es el vicepresidente de Gonzalo Sáenz Lozada. Un tal Manuel Suárez, vicecanciller, que era operador político del MNR. Y si quisieron recordar, él y Luis Vázquez Villamor son autores de la expulsión del Congreso en 2002
por instrucción de Estados Unidos me expulsan del Congreso como diputado, pero el plan ¿cuál era? Procesarlo a Evo, sentenciarlo e inhabilitarme para las elecciones como candidato a presidente. Esa batalla ganamos. ¿Quiénes están del MIR? Doria Medina, el gran privatizador, por semana creo 4, 5, 6 empresas privatizadas. Revilla del MIR. Y así quisiéramos revisar directores, por ejemplo, de YPFB, es del MIR, Oscar Montes, que era mirista, su operador de Jaime Paz Zamora en Tarija. Están. Entonces, todos los que han gobernado los 20 años del neoliberalismo están gobernando en este momento. Recuerda, la semana pasada querían unirse entre Mesa y Áñez para las elecciones, no pudieron. Claro, por ambiciones personales están separados. Finalmente tienen las mismas políticas. Y este nuevo 21 sobre los 60, que es 42-72, es el programa de todos los partidos de derecha que están compitiendo en las elecciones. Es su derecho, por supuesto. Creo que, hermanas y hermanos, hay que recordar, ¿no? Repito nuevamente, por segunda vez, los golpistas de 60-70, los 20 años de neoliberalismo juntos, estoy explicando por años. Y ahora todos juntos gobernando frente al golpe. Que es interesante recordar de dónde viene la derecha racista y tan fascista. Viene del feudalismo. Del feudalismo viene de partidos, falangismo, por ejemplo, convertidos en la dictadura desde 7 años. Viene adenismo y juntos con otros partidos que solo piensan en pequeños grupos. Aquí quiero aprovechar, ¿qué es la política finalmente? Yo digo, la política es la ciencia de servicio, de esfuerzo, de compromiso, especialmente de sacrificio para las mayorías nacionales, para la gente más humilde, ¿no? Pero la política es una lucha de intereses. Es una lucha de intereses que unos luchamos por bienes comunes. Una revolución socialista, democrática, es una revolución para los humildes, por los humildes, con los humildes, por los derechos comunes. Esa es nuestra profunda diferencia con el sistema capitalista. Ellos solo luchan o plantean derechos individuales. Nos luchamos por los derechos colectivos. Ellos solo piensan en lujo. No solamente en lujo, también en lucro. Y nosotros luchamos, trabajamos por el bien común. Igualdad no habrá, pero cierta igualdad, no haya pobreza. Estaba un poco revisando a ver qué dice Mandela sobre el tema de pobreza. Estaba chequeando por ahí. ¿Qué dice Nelson Mandela sobre pobreza? ¿Qué es la pobreza? La pobreza no es natural, es creada por el hombre. Y no puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Yo me acuerdo, Fidel, que dice en una de sus intervenciones: acaben con el hambre, no con el hombre. Un mensaje profundo. Además decía: paguen la deuda climática y no la deuda externa. Llegó la hora de hacer campaña internacional para el no pago de la deuda externa.
y por demás se justifican con esta pandemia que llega al occidente. Para mí, algunos me aceptan, algunos me rechazan. Para mí esta pandemia esta pandemia de coronavirus, sigue siendo parte de una guerra biológica. Y solo pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene más contagiados de todo el mundo. Una de las potencias del mundo, conocida una potencia mundial. Más muertos de todo el mundo, más muertos por día de todo el mundo. Pues, ¿dónde está esa potencia mundial entonces para enfrentar, para cuidar la vida? Reiterar, creo que 1 o 2 veces hablamos acá, Ramiro. Y debe ser hace 3 meses ya, me llamó un periodista de Estados Unidos para siempre conversaciones, charlas, que me dice, bueno, después de que acabo la entrevista, pregunto cómo está la pandemia en Estados Unidos. La gente se muere en la calle, en las casas. Pregunto, ¿quiénes mueren? Mueren los migrantes latinos. Pregunto, ¿cuánto cuesta una clínica para atender? 20, 30 mil dólares. Ayer, compañeros, me informan, una clínica privada por terapia intensiva día está cobrando 5.000 bolivianos, casi $1.000. Y no respeta la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, menos la AYE puede promulgar. Entonces, seguramente para el presidente de Estados Unidos, ¿recuerdan cuando llegó a ser presidente? Tanto hablaba bajo los muros de la frontera con México. En vez de construir muros en la frontera con México, más sencillo para ellos. Los humildes, los pobres, los latinos, los negros, los descendientes de África, pues se mueren. No, ahora ya no escuchamos hablar de los muros. Ya no es importante hablar de muros para evitar el ingreso de los latinos. Bueno, será un debate permanente. Entonces quiero decir, hermanas y hermanos, solo refrescando, quienes gobernaron, quienes gobiernan en este momento y tienen su proyecto, un proyecto económico, que es netamente de la oligarquía boliviana. Un proyecto es para las transnacionales nuevamente. Y que mucho depende ahora de la conciencia del pueblo boliviano. La mejor forma de evitar la implementación de este proyecto, de este decreto, es justamente con la conciencia del pueblo y en democracia, no en violencia. Esa es la responsabilidad que tiene el pueblo boliviano. Y no de acá a poco tiempo nos arrepentamos como el 85 y todo ese tiempo, que con el voto del pueblo nos imponen políticas de enajenación, de saqueo del patrimonio, de acabar con nuestras empresas, de privatizar los servicios básicos. De esta manera traernos más hambre y miseria. Hermano presidente, hemos estado escuchándole de todo lo que fue el 21060 a partir del gobierno de la UDP hasta llegar a los años 90, 2000 y cómo estaba Bolivia. Ahora tenemos una Bolivia en este momento muy complicada, ¿no? Muy complicada. Y de repente la gente se pregunta cómo se puede enfrentar en esta actual situación de contexto, no solamente político, pero también un contexto social y en materia económica muy complicada, la que nos está dejando la pandemia del coronavirus y este gobierno. De facto, además, si hablamos de la reactivación económica en Bolivia, hermano Evo, ¿qué hacer?
cuando tenemos una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿qué se debe plantear para volver a reactivar, para volver a reaccionar la economía de nuestro país? Hermano Evo, vamos con usted, por favor. A ver, ¿qué aprendí y qué hemos aprendido durante casi 14 años de gestión pública? Se aprueba, por decir, este bolígrafo cuesta 100 bolivianos. Y para comprar o adjudicar la construcción de una obra, se adelanta el 20%. Y el 80% está reservado en caja y banco. ¿Qué quiero decirles? Pequeñas obras, Mi Agua, Me Riego, Fondo Indígena, Programa Bolivia Cambia, todas pequeñas obras, medianas y grandes, estaban garantizadas toda la plata. Debo reconocer que en los primeros años solo garantizábamos el primer desembolso, el 20%, y no el 80%. Ejecuta la empresa constructora, los 20%, desembolso, y no hay plata, hay que buscar plata. Y esto corregimos. Segundo, tercer año de nuestra gestión. Sabe, compañero Lucho, siempre dejamos. Una obra cuesta, por decir, 10 millones de dólares, los 10 millones de dólares están garantizadas. A medida que va ejecutando la empresa, pues se desembolsa hasta que termine. ¿Qué quiero decirles? Pues, por supuesto, primero quiero decir, ¿por qué no los desembolsos? Pequeñas, medianas, grandes obras en construcción, casi 0% de desembolso. En las denuncias que reciben son mucho. Quieren desembolsar a cambio de que aporte 15%, 20%, hasta el 50% de algunas obras está pidiendo. Y si la empresa honesta no aportan. Eso es ilegal, es corrupción. Y congelado, y dice, vamos a investigar. Creo que hay sobreprecio. Lo primero que hay que hacer es desembolsar a esas pequeñas empresas por pequeñas obras, medianas y grandes. Ejemplo, en Puerto Suárez, la industria de hierro, que cuesta más de 500 millones de dólares paralizado. Ejemplo, construcción de caminos hacia Guayaramín, Riberalta. La doble vía por la zona del trópico de Cochabamba. Solo faltaba firmar la doble vía del bombeo en Cochabamba hasta el Sillar, con un costo de 1.000 millones de dólares, es una más accidentada. Yo dije, vamos a firmar, no, hay problema, ya estaba todo preparado para firmar. Saludo las negociaciones que hicieron el ministro de Planificación, ministro de Obras Públicas. ¿Qué significa eso? Nuevamente, pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras con dinero y obreros con fuente de trabajo. Eso que se de entrada. Salvo que se hayan asaltado toda la plata. Sería grave eso habría que investigarlo. Y hay que inyectar nuevos recursos económicos. Se planteaba, por ejemplo, eso hay que hacer en negociación. Por lo menos organismos internacionales que dan créditos, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina o para todo el mundo. Con temas de pandemia, en rubros que tienen que ver con temas de salud, deben ser condonadas, ¿no? Y otros rubros deben ser postergadas, postergar el pago por lo menos 2 años. Y saludo al equipo de trabajo, equipo económico de Lucho. Me informaron que solamente en 2 años tendría disponibilidad de poner
no pagando el capital ni el intereses, 1.600 millones de dólares para inyectar rápidamente. Porque una cosa es decir, fuente de trabajo, quiero esto, sino, ¿de dónde vas a garantizar plata? ¿No? Y excelentemente planteado por el compañero Lucho, este tema de impuesto a los ricos de Bolivia. Muy bien aclaraba, no es a todos, hace el 0.01%. Aquí todos tienen que aportar a la crisis. No solamente los pobres pueden perder, también los que tienen, los ricos también tienen que poner plata. ¿No? Otro de los paraísos fiscales. Yo tengo información, aprovechando el golpe de Estado, después liberándoles el manejo económico, alguna gente se lo llevó la plata otra vez a los papeles de Panamá. Hay que investigarlo. ¿Y cómo vuelve esa plata? Y tiene que volver esa plata y estar acá. Tiene confianza en Bolivia. Y no se puede entender, a ver, cuando se plantea este impuesto a los millonarios, Doria Medina se opone. Y el impuesto a la propiedad causará más crisis. No estamos haciendo a los pequeños, todos, repito nuevamente, todos tenemos pequeña propiedad privada. Y estamos haciendo a los millonarios. Por ejemplo, este pago o la ley sancionada por la Asamblea, la ley de diferimiento de las deudas, del préstamo, de los créditos, Carlos de Mesa no acepta. Está más con la banca privada. No puede extrañarnos. No aceptan impuestos a los millonarios. Claro, son de parte de los millonarios, nunca van a aceptar. No aceptan, ¿no?, que esa ley de diferimiento de los créditos, por supuesto, va a estar con la banca privada. Y la banca privada tiene que aportar. Yo tuve tantas reuniones tuvimos, una vez con Álvaro, una vez con Lucho, y cuando se explica la banca privada entiende perfectamente. Entonces, tiene que aportar. Finalmente todos somos hermanos, somos bolivianos, somos hijos de esta madre tierra. Mira, sin consultar nada, a los obreros que aportan a AFPs se lo están gastando plata y sin ningún plan. Es gravísimo. Con una reunión con aportantes, cómo planificar, a ver cómo dando créditos puede crecer sus recursos económicos. Créditos cortos, pero productivos, en tema de producción. Esa movilización de la economía es tan importante para generar, y no es como quien dice, a ver, en su plan de empleo. Dice este decreto supremo 4272, el principal es, aprobar el Programa Nacional de Reactivación de Empleo. En la reactivación de empleo, mira, ¿qué dice en su reactivación de empleo? Los recursos señalados en el artículo precedente serán destinados a la implementación de programas y proyectos de empleo en obras de rehabilitación, de infraestructuras, de salud, de educación, agua, es decir, rehabilitación. Van a ir a pintar escuelas, van a ir a cambiar seguramente calaminas, van a poner vidrios, o van a tapar los baches en los caminos. Eso no reactiva la economía. Puede ser por los meses. Aquí hay que inyectar otros proyectos y nuevas obras. Esas tareas que se plantean, tal vez, las tareas de las alcaldías. Y sobre todo, retomar la industrialización. Yo sigo convencido, quiero decir al pueblo boliviano, una forma de cómo garantizar el crecimiento económico es ahora
ya no es con nacionalización, sino con industrialización. Dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. A ver, ¿para qué es la industrialización? Es la sustitución a la importación o la industrialización. Pequeñas, medianas, grandes. Industrialización a metálicos, no metálicos. A recursos naturales renovables, no renovables. Entonces, tomar nuevamente la gran inversión en tema litio, en Uyuni, en Cuyipasa de Oruro, la petroquímica en Yacuiba, estaba destinado más de 2.000 millones de dólares para la petroquímica, la más grande en Bolivia, y el hierro, como decía hace momento, y otras plantas que teníamos, la fundición de zinc, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de medidas, y el tema agropecuario. Una forma de cómo garantizar alimento para evitar una crisis alimenticia o humanitaria es justamente crédito al pequeño productor. Al pequeño productor, yo digo, para ese producto que se produce en 2, 3, 4, 5 meses máximo, pero un crédito de un año máximo, ¿no? Puede venirse una tremenda crisis alimenticia. Ahí nuevamente quiero decir, yo sigo convencido, el que va a salvar la crisis alimenticia va a ser el pequeño productor con la madre tierra. ¿Qué me comentan? Como no desembolsan a todas las empresas que estaban ejecutando obras, pobre constructor con deuda, obreros sin trabajo, y los asalariados del Estado sin trabajo, ahora vendiendo sus cosas, se acabó sus ahorros en tantos días de cuarentena, ¿no? Una cuarentena sin ninguna planificación. Su programa de empleo fracasa. ¿Dónde está el programa de empleo que anunció? Ni bonos. No está lo que se ha propuesto el profesor Lucho. Bono contra el hambre. Y peor todavía, el combate a la pandemia sin resultado. Y para tapar son difamaciones, acusaciones cada día. Entonces, la tarea para crear movimientos económicos y inyectar recursos económicos. Porque si hay movimiento económico, vuelve, por ejemplo, clausura el año escolar. ¿Y por qué no ha pagado el bono Juancito Pinto? ¿Le va a pagarse al Juancito Pinto? Clausura el año escolar. Hay alcaldías que han presupuesto para todo el año desayuno escolar. Como no hubo clases, todo el presupuesto debería de entregarse a los padres en alimentos. Mejor que en alimentos. ¿Quién sabe en dinero? Porque tenían presupuesto en las alcaldías. Y alcaldías, si solo necesitan, me digan a algún alcalde una norma. Porque sabe el presupuesto. La plata para desayuno escolar. Claro, un gobierno no tiene visión, un gobierno no siente la hambre del pueblo, porque nunca vivieron de hambre o en hambre. Un gobierno no le interesa la vida, sino solo la plata. Un gobierno no le interesa proyectos, solo el dinero. Pues es imposible poder atender y sentir lo que siente, lo que sufre el pueblo boliviano. Pero estos programas, como menciono, deben ser de implementación inmediata, justamente para crear un movimiento económico. Y cuando hay un movimiento económico, no todos, por supuesto, van a ser asalariados, pero cuando hay un movimiento económico, uno ve la forma de vender, hay un movimiento económico por iniciativa familiar, sectorial, regional, individual. Ya saben cómo
mejorar la situación económica de la familia o de la persona. Ahora, yendo en ese tema de la reactivación económica a partir de la propuesta, ¿no?, del movimiento al socialismo, usted hacía mención, hermano presidente, algunas propuestas que ya hizo Lucho Arce, candidato del movimiento al socialismo, en relación a la reactivación, el tema de impuestos, habló del tema Mutún, usted también, hermano Evo. La consulta es, Bolivia tiene todavía muchos recursos, es decir, no nos vamos a morir porque no tenemos recursos. Tenemos el tema del litio, bien lo decía, el tema del Mutún, tenemos todavía el tema del gas, que ha sido un impulsor importante en la economía de nuestro país. El retomar la industrialización, hermano presidente, en una visión de futuro a partir de las elecciones, sería, digamos, una estrategia básicamente emprendida por el movimiento al socialismo para darle ánimo y esperanza al pueblo de Bolivia. Tenemos estos recursos como el litio, que puede ser un elemento fundamental en la reactivación económica, presidente. Litio es el futuro de Bolivia. Y repito nuevamente, tenemos propuesto instalación de 41 plantas, 41 industrias. Repito nuevamente, los que quieren aportar, mejorar, bienvenido técnicamente, ¿no? La mayoría de las plantas eran para litio. Por ejemplo, hidróxido de litio, carbonato de litio, plantas de batería de litio, industrias como cloruro de potasio, pero también para insumos. No se importar insumos, sino también hay que instalar las plantas para insumos y para subproductos. Los expertos me decían en los subproductos para alimento y medicamento. Yo digo, teniendo la planta, ni se imaginan. Pero es tiempo al tiempo. Pero esa industria tiene que ser a mano del Estado. Y no como pretenden entregar a Tesla. La semana pasada hemos leído cómo al golpe de Estado financió el dueño de Tesla de Estados Unidos. La Tesla es la fábrica de autos eléctricos. Estados Unidos financió el golpe. Yo decía no solamente el golpe a los movimientos sociales, al pueblo, sino también al modelo económico y fundamentalmente el golpe al litio. Entonces, recuperar, retomar es urgente, eso también crea movimiento económico. Yo siento que hay mucha conciencia en la población, ¿no? Pero también los candidatos nuestros tienen que empezar a refrescar un poco de memoria, algunos se olvidan. Y aquí la línea es clarísimo. ¿Quién tiene que decidir el 18 de octubre el pueblo boliviano? ¿Estamos con privatizadores o estamos con los nacionalizadores? Ahora vamos a ser industrializadores. Pero no solamente termina ahí. Empezamos, por ejemplo, la exportación de carne a China. Es otro proyecto, cómo abrir mercado de otros productos. Hemos empezado a exportar quinoa a China, ¿no? Y China es un mercado mundial, que yo sepa, tiene 1.400 millones de habitantes. Hermanas y hermanos, ¿cuántos habitantes tiene Bolivia? Estamos sobre 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes debe ser un manzano de China, por decir. 1.400 millones de habitantes, tener mercado para carne, para quinoa. Estaba en plan para soya y para café de altura. No es café a 1.200 metros sobre el nivel del mar, ha resultado y bien cotizado en el mercado mundial.
Ese café tenemos. Ese café un año ganó del trópico de la Federación Yunga del Chapare. Además de eso, estaba en proyecto abrir el mercado de carne hacia Rusia. Sin embargo, el gobierno de facto congela las relaciones con Rusia, con China. Entonces tenemos tantas oportunidades y solamente, hermano Ramiro, al terminar quiero decir, en nuestra experiencia, una debilidad es una nueva oportunidad. Cuando llegamos en el 2005 al gobierno, gracias a la unidad del pueblo boliviano, nos dejaron destrozado a Bolivia. Con un presidente limosnero, ¿verdad? Más pensaban, a ver, cuánto van a sacar del Club de París plata, cuánto van a sacar de Estados Unidos por la cuenta del milenio. Ese era el plan. Nunca pensaban presencia del Estado. Y también soy sincero con el pueblo boliviano. Nosotros tampoco teníamos mucha experiencia en gestión pública. Ni Evo, ni Álvaro, ni Lucho, ni David, ningún ministro o ministra. Y errando hemos aprendido. Tenemos experiencia y hemos demostrado. Lucho tiene mucha experiencia en la parte económica. Ahora el tema económico. Ese problema, que es una fortaleza, pero con buen manejo de la economía. Y lo vamos a hacer. Todos. Aportar. Evidentemente es cuestión de tiempo. ¿No? Tuvimos primer año, segundo año, difícil, pero cuando se piensa, por ejemplo, ¿qué hicimos? Austeridad. Quiero recordar al pueblo boliviano. No prometí durante la campaña de 2005. Llegamos, dijimos, vamos a rebajar nuestros sueldos. Las nuevas generaciones que sepan, el presidente ganaba como 40.000 bolivianos al mes. Además de eso, tenían gastos reservados de libre disponibilidad. ¿Se saben quién, Carlos de Mesa, quemó por un decreto todos los datos o los recibos de los gastos reservados? Quemar con decreto la plata, ¿cómo se manejó? Eso es ser corrupto confeso. ¿Cómo puedes quemar con decreto el manejo del dinero? No se puede entender. Repito, ser corrupto confeso. Tenían gastos de representación, ¿no? Yo dije, tal vez hice daño a algunos ministros, ministras. La política no es beneficio personal de autoridades, para la política es servicio. Por tanto, yo me rebajo de casi 40.000 bolivianos de sueldo a 15.000 bolivianos. Yo quería a 10.000 inclusive. Pero tampoco los ministros técnicos podrían vivir como 15.000 bolivianos. Entiendo su situación económica, su estándar de vida, ¿no? Sin gastos reservados, sin gastos de representación. Yo nunca conocí viático por día, porque algunos ministros que viajaban con viáticos ganaban más que el presidente, especialmente los cancilleres ganaban más que él, el doble, como tienen que viajar. Yo pensé que el canciller tiene que estar en Bolivia. No hay canciller, el canciller aparece en Europa, aparece en Estados Unidos, hasta aparece en Latinoamérica. Tienen su viático, que con viático ganaban más que el Evo. No me estoy quejando, ni me estoy alabando, pero así ha sido la situación. Cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos y de presidente 15.000 bolivianos. Es como sentir por el pueblo, entonces aportemos. Todos ganar menos que el Evo. Tuve problemas con los rectores, docentes de las universidades, pero también he entendido, es todo por la patria. Y tantas políticas se pueden implementar pensando en nuestros compatriotas, nuestra querida Bolivia. Compañero Ramiro, muchas gracias por esta entrevista nuevamente. Yo diría,
pues hasta la próxima semana, si tienes alguna pregunta más todavía. No, presidente, solo agradecer como siempre este contacto. Mucha gente está al pendiente y veía en un medio de comunicación, si puede comentarnos un poquito sobre el libro que ha terminado, un poco saliéndome de todo, pero creo que capta muy bien toda la historia, todo lo que ha pasado. Volveremos y seremos millones, el libro de Evo Morales, donde relata sus primeras horas fuera de Bolivia. Así titula uno de los medios acá en Bolivia, una foto sacada de Infobay. Usted nos hablaba hace algún tiempito de que el libro ya estaba por concluirse. No sé si efectivamente ya está. Mucha gente va a querer tenerlo acá. Hermano presidente, a tiempo de la despedida también. Sí, acá estamos, bueno, por lo menos volveremos, seremos millones, y creo que las próximas semanas ya vamos a presentar, y también semanas estuve grabando, trabajando en otro libro, la segunda parte de la vida de Evo, porque de Orinoca al Palacio Quemado es desde que nací hasta la llegada al palacio. A la segunda viene del palacio hasta el golpe de Estado. Y también me pidió hacer otro libro, grabamos también horas y horas con Estela Caloni, que sacó un libro, Evo en la mira de la CIA. Totalmente se confirma con el golpe de Estado. Eso ya se comunicó nuevamente para hacer, seguir aumentando, mejorando ese libro. Pero acá también un medio de comunicación pidió ampliar no sé cuántos miles de libros sobre mi biografía de Orinoca al Palacio Quemado. Los próximos que vamos a presentar. Hay mucho interés de escribir. Y yo decía, también sería importante escribir un libro sobre el movimiento indígena. En tiempo de colonia, Tupac Katari y Bartolina Sisa, y tantos hermanos indígenas. En tiempo de República Sara-Tevilca. En estos tiempos, otra vez, el movimiento indígena contra el capitalismo. Antes contra el colonialismo, interno y externo, como Tupac Katari, Sara-Tevilca contra ese estado colonial, y ahora contra el capitalismo. Esa es nuestra experiencia de vida. Pero también hay que repasar, estoy pensando otros libros, tema coca, por ejemplo. La coca en la lucha por la independencia, por el guerrero de independencia es tan importante. Hermanos de Yungas, especialmente Coripata, Irupana, bastante se comenta de Irupana, la zona de Inquisibe, cómo la coca llegaba a la provincia de Ayopaya, en el centro de la lucha por la independencia, los guerreros de independencia, para la fundación de la República por entonces. De hacia Oruro, hacia Sucre son comicos. Ese tiempo de coca es importante. Ahora, en esos tiempos también la coca ha sido clave para nuestra revolución democrática y cultural, al margen de tantas defensas de los recursos naturales. Pero también, compañeros, estoy pensando, por ejemplo, otros libros. En todos los tiempos no faltan traidores, ¿no? Digo, por primera vez, yo tengo que enfrentar algunos problemas internos. Y saben todos los clientes, todas las autoridades, no faltan serruchitos que tenemos en nuestras filas. Y segundo, la lucha, por supuesto. Nos hemos organizado, nos hemos preparado, hemos aprendido para luchar contra la derecha boliviana, y en mi caso ya es con la política norteamericana. Como Estados Unidos ni siquiera quiere que llegue a la frontera con Bolivia. Está en el número de comunicación. ¿Cómo es posible que algunos hermanos digan, Evo, que no se meta a Bolivia?
qué coincidencia. Y vamos a escribir también otro libro sobre ese tema. Entonces, no es un solo libro, pero este es el que más avanzó. Esperamos pronto presentar de acá, y en todo caso creo que hay una expectativa de carácter mundial para ver el libro. Cuando veremos si seremos millones. Muchas gracias, hermano Evo, desde el trópico de Cochabamba, donde tenemos ya bastante calorcito, por cierto, hace unos 2 días después de intensos temporales de frío. Quiero agradecerle infinitamente y claro, esperando el próximo domingo para seguir conversando en este diálogo, Evo Pueblo, líder de los humildes. Muchas gracias, hermano presidente, hasta el próximo domingo. Muchas gracias a todos y a todos. Muy gentil. Hemos conversado con el hermano Evo Morales Ayma. Enseguida hablamos con ustedes, con nuestros oyentes. Enseguida ustedes van a podernos llamar para poder opinar respecto de todo lo que hemos venido hablando en esta mañana. Como siempre, Evo es Pueblo. Es el programa dominical. Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias, hasta el próximo. Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.